Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Aleluya. Sean todos bienvenidos. Para nosotros es un privilegio muy grande tenerles aquí y estamos seguros que el Señor está contento. Amén. El Señor está contento porque aquí estamos dispuestos a aprender de su santa palabra. Amén. Allí sentados tenga la bondad de abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, el capítulo 4 y el versículo 12. Hechos, el capítulo 4 y el versículo 12. Amén. Bueno, si quieren yo lo leo. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Aleluya. Ya oramos, así que vamos a entrar entonces en la meditación de la palabra del Señor. Llevamos los anteriores 2 miércoles al terminar el año 2020, estuvimos hablando acerca de Dios. No sé si recuerdan. Amén. Hablemos de Dios, le pusimos así: hablando de Dios, parte 1 y parte 2. Así que a partir de hoy vamos a empezar a hablar de Jesucristo. En los temas anteriores hablamos de Dios en su esencia, en su naturaleza, en sus atributos. Amén. Que son los atributos que lo denotan solamente a Él. Ahora, hoy vamos a empezar a hablar acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Amén. Y por eso el versículo que leímos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Déjenme decirle que la Biblia es cristocéntrica. Yo no sé si ustedes han oído esa expresión, pero la Biblia es cristocéntrica. La Biblia desde el principio está hablando de Dios, y desde el principio está mostrando Dios lo que Él va a hacer en el futuro. Y desde el principio, desde Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, allí nos aparece la primer promesa de salvación en la que vemos a Dios aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Así que desde un principio vemos al Señor obrando allí, vemos a Dios y va dando algunas pinceladas de lo que Él va a hacer más adelante. Aleluya. Así que la iglesia es cristocéntrica también. Amén. Nosotros debemos de ser cristocéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice la Biblia más adelante, que Jesucristo es el todo en todos y para todos. Que Él es la base, que Él es el fundamento, que Jesucristo es Dios, que en el nombre de Jesucristo hay salvación, que en el nombre de Jesucristo hay perdón, que en el nombre de Jesucristo hay liberación, que en el nombre de Jesucristo se hace todo, absolutamente todo. Y qué bueno que nosotros, que cuando empecemos a orar, yo siempre escucho: Padre, yo sé que usted lo hace bien, porque usted tiene su intimidad con Dios, pero ¿por qué no llamarlo por su nombre? ¿Cierto? Porque una cosa, padres hay muchos, y es más, bíblicamente hay muchos padres, y es más, hasta el enemigo lo llama el padre de mentira. ¿Cierto que sí? Entonces esa palabra padre es como una palabra muy abierta, donde cualquiera se le puede llamar padre, o hey padre, y todos los que son padres voltean a mirar, ¿no? Pero si llamamos directamente por nombre, Señor Jesucristo, el asunto es diferente, ¿cierto? Si iniciamos nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo, es otro asunto, ¿cierto?
Las alabanzas vamos a cantar en el nombre de Jesús. Entonces esa alabanza ya va dirigida, porque hay canciones que no mencionan el nombre de Jesús por ningún lado. Hay canciones que no mencionan a Dios por ningún lado, y esas canciones quedan como en el aire, ¿cierto? Cualquiera se la puede atribuir a Él. Pero si nosotros directamente, o sea, desde que empezamos a direccionar esa canción, esa alabanza, el culto, vamos a empezar el culto en el nombre de Jesús de Nazaret, ya sabemos para quién es ese culto. Por lo tanto, no hay cabida para nada más aquí, ¿cierto? Porque a veces el enemigo quiere entrar al culto también a robarse la bendición. Pero cuando decimos vamos a hacer el culto y vamos a dar inicio en el nombre de Jesucristo, ya está blindado, amén. Ya ese culto está dirigido, ya está bien dirigido. Ya, si hay algo raro por ahí, tiene que salir en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Así que yo les recomiendo como pastor que todo lo hagan en el nombre de Jesús. Usted va a cocinar, hágalo en el nombre de Jesús. Y pregunte cómo le queda esa comida. ¿Ah? ¿Seguro? Usted va a salir de casa. Hay otras opciones que nos han enseñado o la tradición nos ha enseñado, pero que no tienen sustento bíblico. Pero si usted sale de casa y ahí en la puerta usted invoca el nombre de Jesús, usted ora y le dice: Señor Jesús, acompáñame en este viaje que voy a hacer. Acompáñame en esta salida que voy a hacer. ¿Con quién cree usted que va? Con el Todopoderoso. Va con el gigante. Va con el vencedor de vencedores. Va nada más y nada menos que con el único y verdadero Dios. Amén. Las otras opciones nos las enseñó la tradición y nuestros abuelos y tatarabuelos, pero no tienen sustento bíblico. Pero en la palabra sí tenemos sustento. En la Biblia dice: Él guardará tu salida y guardará tu entrada. Amén. Usted va conduciendo y antes de empezar a conducir: Señor, acompáñame, toma la dirección de este vehículo, llévame con bien. Allí va el Señor con usted. Ahí va el Señor conmigo. Amén. Así que todo lo que nosotros hagamos, porque eso es lo que dice la Biblia en Colosenses 3:17: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice. Y es un todo absoluto. Todo lo que usted realice. Si usted tiene un proyecto para el año 2021, usted cuando lo esté haciendo, cuando lo esté escribiendo, cuando esté armando su proyecto, diga, ore y diga: en el nombre de Jesús de Nazaret. Invite al Señor a ese proyecto y verá que ese proyecto va a ver derechito, derechito, derechito. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ahí va adelante, va el Señor. Es más, en primer plano, ponga el Señor Jesucristo ahí. Escriba ese proyecto y antes de presentárselo a alguien, presénteselo al Señor, las primicias. Y le aseguro que ese proyecto va con la bendición de Él. Así que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Sencillo, porque Jesucristo es Dios. Amén. Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un Dios pero más pequeño, como dicen algunos por allí. Jesucristo no es un guerrillero, como alguien también lo expresó por allí. Jesucristo no es un profeta más, como alguien por allí lo promueve. Jesucristo no es la segunda persona o la tercera persona o el cuarto, no. Jesucristo es Dios. Y hay mucho sustento bíblico. Por eso la Biblia le decía al principio que la Biblia es cristocéntrica. Porque hay sustento en la palabra para decir y para demostrar que Jesucristo es Dios. Amén.
Aunque era hombre, un hombre cualquiera como nosotros, nació como cualquiera de nosotros, fue presentado como cualquiera de nosotros. O sea que esa presentación es como cuando lo llevan a registrar, cuando nos llevan a registrar, ¿no? Ante el notario. Allí pagó los votos, pagó impuestos como nosotros, tuvo hambre como nosotros, tuvo sueño como nosotros. Aleluya. Se cansó como nos cansamos nosotros. Era un hombre completo, pero a la vez era Dios. Amén. A la vez era Dios. Y si ustedes recuerdan, los que vinieron o los que vieron el video de los temas anteriores, Dios, hablando de Dios, más adelante vamos a hacer esos mismos atributos y lo vamos a poner a Dios, a Jesucristo. Y ahí nos vamos a dar cuenta si Jesucristo es Dios o no. Amén. Los mismos atributos. Así que Jesucristo es a la vez Dios y hombre. Amén. Jesucristo es el único Dios encarnado. Y eso lo acabamos de leer aquí en Colosenses, en el capítulo 2 y el versículo 9, cuando leímos al iniciar. En Colosenses 2:9, lo voy a leer en mi versión, dice: porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Cómo dice su Biblia? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, absolutamente toda la plenitud de Dios. Deidad está hablando de Dios. Todo su poder, toda su fuerza, toda su capacidad, todo lo que Él es, estaba allí en Cristo. Amén. Por eso Él se levantó y reprendió al viento, reprendió al mar, y el viento obedeció, el mar obedeció. Por eso se levantó frente a la tumba de Lázaro y reprendió a la muerte. Porque ahí estaba Dios. No era un hombre cualquiera. Jesucristo es Dios. Aleluya. Dios aquí en la tierra. Dios estaba allí corporalmente, porque eso es lo que dice la Biblia. Amén. Ahora, 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Porque ciertamente Dios estaba en ¿quién? En Cristo. Una cosa es con. Yo estoy con Elvis. Ya somos dos. Pero otra cosa es en. 2 Corintios 5, 19. Dice la Biblia: porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Quién estaba reconciliando? ¿Jesucristo o Dios? Uno solo. Amén. Como es uno solo, estaba reconciliando Dios. Porque dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo. No con otro, sino consigo mismo. Amén. Aleluya. Nuestro Dios Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Eso lo miramos en los temas anteriores, que Dios es espíritu. Un espíritu no tiene forma, no tiene cuerpo. De hecho, es un ser incorpóreo. Necesita un cuerpo. Amén. Dios en su estado natural, Él es espíritu. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Hebreos dice: me proveíste cuerpo. Se proveyó de un cuerpo para poder venir y ser como uno de nosotros. Ser igual a nosotros. Aleluya. Así que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Alguien le preguntó: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor respondió: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Quién respondió allí?
¿Jesucristo o el Padre? Uno solo. Como es el mismo, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Padre, pero en ese momento, como le preguntaron por el Padre, él respondió como Padre. Sí, porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces el Señor le respondió, tanto tiempo hace que estoy. ¿Cierto? No le habló de otra persona. No, Él está. No, estoy. Porque Jesucristo es Dios. Y en presente. Amén. Y Jesucristo es el Padre. Eso lo puede encontrar usted en San Juan, el capítulo 14. Desde el versículo 6 en adelante. Si quieren lo leemos para las personas que de pronto no tienen la Biblia allí a la mano. San Juan, el capítulo 14. Desde el versículo 8. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hay personas que se parecen, ¿cierto? Y hay hijos que se parecen a los papás. Pero nadie, absolutamente nadie puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto a mi papá. ¿O sí? Pueden ser muy parecidos, pueden tener, así sea un 99.9%, pero no es el papá. La edad no me duele. La edad, somos únicos cada ser humano, desde la huella digital, el iris del ojo, el pabellón, somos únicos. Pero el Señor Jesucristo, como Él es Dios, amén, entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Qué bueno e interesante este tema, para que empecemos a acomodar algunas enseñanzas que hemos recibido y que a lo mejor no tienen sustento bíblico. Entonces, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Se necesitaba de alguien físico que pudiera morir por nosotros. Amén. Un espíritu no se puede crucificar. ¿O cómo? Un espíritu no tiene sangre y se necesitaba una sangre preciosa, limpia, sin mancha. Amén. Por eso el Señor, ahí está la profecía, yo mismo iré y los salvaré. En Isaías el capítulo 35, el versículo 4, está hablando Dios en su esencia, como espíritu. Y Él dice, yo mismo iré y los salvaré. No está diciendo, yo voy a enviar a otro, o yo voy a enviar a mi hijo. No, Él dice, yo mismo iré y los salvaré. ¿Quién es el único que puede salvar? Dios, ¿cierto? Pero Jesucristo, como es Dios, en Él hay salvación. Amén. Jesucristo puede salvar. ¿No salvó al que estaba ahí en la cruz con Él? ¿Cierto que sí? El que estaba en la cruz allí le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tiene la autoridad Jesucristo de salvar, pero porque Él es Dios. Amén. Demos gloria al Señor Jesús. Aleluya. Así que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, es Dios manifestado en carne. Es nuestro Dios y Salvador. Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Es más, hay otro versículo que nos dice que Él es la imagen misma de su sustancia. O sea que Jesucristo es la imagen de la sustancia de Dios, o sea, de la esencia de Dios. Amén. Así que Jesucristo es Dios. Aleluya. No sé si ustedes quieran apuntar algunas citas bíblicas, porque no tenemos tiempo para
buscarlas una por una. A lo mejor no estamos tan prácticos tampoco, pero si usted quiere apuntarlas, apúntela y usted en casa se sienta a recordar lo que estamos hablando aquí y a mirar en su propia Biblia y se dará cuenta que lo que estamos predicando aquí es verdad. Amén. Amén, porque Jesucristo es la verdad. Aleluya. Así que en 2 de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 4 nos está diciendo que Él es la imagen de Dios. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 15 nos dice así: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. También primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16 nos dice de esta manera, lo voy a leer en la versión antigua: y sin contradicción, su Biblia dice, e indiscutiblemente. O sea que esto que estamos predicando aquí no tiene discusión alguna. Amén. Porque la misma Biblia nos está diciendo que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Así que primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16 nos dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Lo vamos a leer. Dice, número 1, Dios fue manifestado en carne. amén. Eso es un misterio para mucha gente. Mucha gente se queda pensando y no le cabe en su cabeza. Los judíos no les cabe en la cabeza que el Dios grande, todopoderoso, maravilloso, extraordinario, que abrió el mar rojo en dos, que les dio alimento, que les dio agua en el desierto, que los sostiene y que les dio esas promesas tan grandes que tienen, que ese Dios grande haya podido nacer en una pesebrera. A ellos no les cabe en la mente eso. Y por eso ellos no reconocen a Jesucristo como Dios. Ellos están esperando todavía. Ellos lo esperan en una cuna de oro. Lo esperan llegando en un gran carruaje, tirando dinero para toda parte, restaurando Israel. Pero no, ya el Señor Jesucristo estuvo allí con ellos. Dios estuvo allí con ellos y ellos no lo reconocieron. Y eso es lo que dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aleluya, estuvo ahí con ellos. Y un día se les va a mostrar. ¿Y saben cómo se les va a revelar o cómo se les va? ¿Cuál es el testimonio al pueblo de Israel? Las manos y su costado. Cuando ellos vean que el que ellos crucificaron, que el que ellos traspasaron, aquel soldado traspasó su costado con esa lanza, se van a mandar la mano a la cabeza y van a decir: este. Amén. Así que es importante esto. Número 1, entonces, ¿cuál es el misterio? Que Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Dios vino, aleluya, y fue uno como nosotros. Aleluya. Sigue diciendo entonces el misterio: ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido arriba en gloria. Amén. Eso es un misterio para muchas personas. Los ángeles, ¿para qué fueron creados? Una pregunta así. Para servirle. ¿A quién? A Dios. ¿Cierto? Los ángeles no le adoran a nadie, solamente a Dios. Los ángeles fueron creados y tienen esa información. Solamente Él
no a nadie más. Pero cuando el Señor Jesucristo nació, ¿quién le vino a cantar? ¿Recuerdan? Ángeles. Ángeles vinieron a cantarle al Señor y cantaron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ahí se cumple este misterio, visto de los ángeles. Amén. Recibido arriba en gloria. ¿Quién subió? Dios. ¿Y por qué subió? Porque Él es de allá, ¿cierto? El cielo es su trono. Eso dice la Biblia. Ahora, en San Juan el capítulo 3 hay un versículo. San Juan el capítulo 3 y el versículo 13. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese versículo o esas palabras las dijo el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo frente a frente. Y nadie subió al cielo sino el que descendió. O sea que si el Señor Jesucristo ascendió al cielo, era porque había descendido primero. Amén. Había descendido. Y tenía que volver a subir en su esencia para poder ser y seguir siendo Dios en su esencia. Ahora le dice a Nicodemo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y le habló en tiempo presente y estaba hablando con él. ¿Me vamos a entender? Está hablando con Nicodemo y le dice: Nicodemo, escúchame, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba hablando con él cara a cara. ¿Sabe qué quiere demostrar ese versículo? La omnipresencia de Dios, que estaba en el cielo, pero estaba aquí también hablando con Nicodemo. ¿Sí me hago entender? Porque Él como Dios lo llena todo. Como Dios lo llena todo y lo sabe absolutamente todo. Como Dios, en su esencia, en su poder. Pero como hombre estaba ocupando un punto en el globo terráqueo. Y en ese momento también estaba hablando con Nicodemo. Amén. Entonces, qué importante leer esto bien, con sabiduría. Ojalá que apunten citas y lo puedan estudiar en casa. Entonces, eso es lo que estábamos leyendo. Recibido arriba en gloria. Amén. Así que Jesucristo es Dios. También Tito, el capítulo 2, el versículo 13. Y vamos a leer un último versículo, ya para terminar. Y si el Señor nos presta la vida, seguimos dentro de 8 días, hablando acerca de Jesucristo. Si tiene alguna pregunta, apúntela. Si usted, a veces nos llamamos para la casa las preguntas, ¿no? O estamos haciendo el oficio y estamos dándole vuelta, o estamos trabajando y, uy, pero si le viene una pregunta, apúntela ahí mismo. Apúntela en el móvil. Si no tiene un boli ahí, apúntela en el móvil. Que el móvil no lo dejamos para nada, ¿verdad? ¿O sí? Y si lo dejamos, nos regresamos. Nos regresamos por él. Entonces apúntela ahí en el móvil para cuando venga o cuando nos veamos, pregúnteme con toda tranquilidad. Entonces, Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 3, y ya con este versículo terminamos. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 3. Hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia,
y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, amén, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces el versículo dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Amén. Así que tenemos Biblia y aquí tenemos tema para rato, que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Así que vamos a dejar hasta allí por hoy. Les invito para que ustedes estén en sus pies y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Porque Dios ha sido bueno, porque nos ha dejado su palabra. Amén. Y porque en su palabra podemos entonces aprender absolutamente todas estas virtudes, todas estas verdades, aleluya, todos estos misterios que antes fueron ocultos, pero que ahora el Señor nos lo ha revelado por su palabra. Amén. Vamos a pedirle favor a César para que nos... Gloria al Señor. Así que la palabra nos ha dejado el Señor para revelarnos su palabra. Amén.